Hola, buenos días, bueno, buenas tardes más bien a todas y a todos. Vamos a comenzar ya la charla de Erasmus Prácticas y bueno, sobre todo eso, daros la bienvenida a estas sesiones que estamos haciendo, que como sabéis toda esta semana hasta el viernes tenemos un montón de charlas, tanto de esta que vamos a dar hoy de Erasmus Prácticas, también hay de Erasmus Estudios, Programa Internacional, bueno, de mucha información, ¿vale? Lo primero que quiero comentaros es, bueno, esta sesión se está grabando, ¿vale? En realidad, esta información ya la tenéis colgada en la página web porque lo distinto de esta convocatoria de Erasmus Prácticas es que, digamos que no sale en el mismo tiempo, o sea, no se convoca a la vez que la de Erasmus Estudios y la de Programa Internacional. Esta convocatoria ya está abierta desde julio de este año, del 2021, que es cuando se publicó en principios de junio. Y bueno, se abren diferentes plazos durante todo el curso. Y bueno, y ahora mismo pues os voy a contar los plazos que quedan y la información que disponéis. Básicamente lo que quería deciros es que esta convocatoria en realidad es la del curso, el actual que estamos, el 21-22, y que toda la demás información que vais a recibir, los que vayáis a otras charlas, se refiere a la convocatoria de estudios, tanto de Programa Internacional como de Erasmus, para el curso 22-23. Entonces, bueno, pues eso, que sepáis, para que os ubiquéis en donde estamos, es la convocatoria que hay actual y que podéis pedir para lo que queda de este curso, ¿vale? Bueno, pues empiezo ya, os comento las principales novedades. Bueno, estas novedades ya no son tan novedades porque en realidad, pues por desgracia, el tema del COVID ya lo tenemos metido en nuestras vidas. Y bueno, estos cambios que se hicieron ya están desde hace tiempo, ¿no? Desde que salió la pandemia, ¿vale? Entonces, bueno, el periodo en el que se puede solicitar la beca Erasmus Prácticas ahora mismo, bueno, empezó el 15 de septiembre, evidentemente ese tiempo ya ha pasado, y o sea, las prácticas pueden ser entre ese 15 de septiembre y el 30 de septiembre de 2022. Pues os digo que se refiere a este curso, ¿vale? Luego, la movilidad, con todo esto que ha ocurrido, como ya sabréis muchos, que algunos lo habréis sufrido en primera persona, bueno, pues cuando ocurre la pandemia, pues tenemos que adaptarnos a la nueva situación y entonces desde SEPIE, que es el organismo que organiza todas las movilidades de Erasmus, se toman unas decisiones y es que, aunque en prácticas es menos usual, sí que nos ha ocurrido que a lo mejor un estudiante, pues por lo que sea, no ha podido viajar finalmente al país que tenía prevista la práctica y si la empresa lo organiza y se puede, pues se puede incluso hacer una movilidad que no sea presencial. Puede ser virtual en línea o puede ser mixta o lo que llamamos blended mobility, que es bueno, pues una combinación de las dos, ¿no? Una parte se hace presencial y otra es virtual. En fin, que digamos que hay una flexibilidad con el tipo de movilidad que tradicionalmente siempre era presencial y ahora pues están estas opciones también. Ya os digo que en práctica es menos habitual, pero en algún caso se nos ha dado, ¿vale? ¿Qué es lo importante ahí? Que vale que aunque está esa flexibilidad, si un estudiante finalmente, una estudiante no puede viajar, podrá hacer la movilidad, le contará la beca Erasmus, pues eso como que ha estado allí, la experiencia y certificado y todo, pero no cobrará la beca, ¿vale? O sea, que el requisito para poder cobrar la beca es viajar al país de destino. Puede ocurrir que viajes al país de destino y lo que os decía, que a lo mejor una parte es presencial, otra es virtual, pero estáis allí, pues si viajáis a Italia, estáis en Italia y desde Italia pues hacéis una combinación de las dos o todo online. Si es todo online, pues bueno, el tema es que si viajáis sí que cobráis, quedaos con esa idea, ¿vale? Quería deciros, aparte de que se está grabando la presentación, que no os preocupéis, se me había decirlo al principio, no hace falta que toméis nota si no queréis, porque toda esta información la tenéis colgada en la página web y bueno, que, en fin, que podéis apuntar si queréis, pero que va a estar todo ahí, ¿vale? Y luego al final os daremos también nuestro correo para cualquier duda que tengáis. Bueno, antes, en las anteriores convocatorias de Erasmus Prácticas, bueno, tenemos dos tipos de modalidad que ahora lo veremos en la siguiente diapositiva, modalidad A y B. La B es para estudiantes que son recién titulados, entonces, bueno,
Anteriormente, por no marear estos estudiantes, solo lo podían pedir en el primer plazo, pero ahora mismo, bueno, la podéis pedir en cualquier momento en que haya abierto un plazo de solicitud. Ahora os contaré más detalles, ¿vale? Luego, muy importante, la beca, bueno, ahora iré más tarde al máximo, podéis pedir hasta 12 meses, pero la financiación es máximo 5 meses, ¿vale? Quedaos también con eso, que bueno, podéis iros más meses, a lo mejor estas 6, 7 meses, pero solo se cobrarían 5 meses del total de la estancia, ¿vale? Bueno, lo que os decía, hay dos modalidades. Modalidad A, que son las prácticas curriculares, es decir, las que tenéis en vuestro plan de estudios. Y bueno, ahora iremos al detalle de cómo se hace cada una de esas modalidades, pero quedaos con la idea de que es la asignatura de prácticas, ¿vale? Y luego la modalidad B son prácticas para recién titulados. ¿Quiénes entran aquí? Pues ahora mismo en esta convocatoria del curso 21-22 podrían pedirla estudiantes de grado o máster oficial que hayan acabado en el curso inmediatamente anterior, que sería haber acabado en el curso 2021, ¿vale? Si no se ha acabado en el curso inmediatamente anterior, ya se pierde la posibilidad de pedir la beca de modalidad B. Perdona, se me ha olvidado decir también algo importante. Las preguntas, que las tenéis que hacer luego por el chat, no las vamos a responder hasta el final, ¿vale? Entonces, podéis escribirlas si queréis, pero mi consejo es que os esperéis y cuando abramos ya el turno, que será al final de presentación, pues ya iremos contestando, ¿vale? Porque os voy a dar bastante información y, bueno, pues muchas dudas a lo mejor os las resuelvo ahora, ¿vale? Bueno, la modalidad A, vamos al tema de los requisitos. ¿Qué tengo que cumplir para poder pedir la beca Erasmus Prácticas? Lo primero, tengo que ser estudiante de grado o máster oficial, ¿vale? Sabéis que la universidad tiene otro tipo de estudios que no son oficiales y en ese caso no se podría pedir esta beca, ¿vale? Luego, muy importante porque aquí os hacéis un poco de lío, ¿vale? Si yo soy un estudiante que quiero hacer mis prácticas en modalidad A, con independencia de que decido hacerlas en Francia, en París o donde sea, yo tengo que hacer todo el procedimiento de solicitud de prácticas en mi facultad. Es decir, lo primero que tenéis que hacer, si es modalidad A, es preguntar, informaros en secretaría de vuestra facultad cómo tenéis que pedir las prácticas, porque hay todo un proceso dentro de cada facultad en el que interviene ADI, en el que interviene la comisión de prácticas del centro que tiene que aprobar esas prácticas, etcétera, ¿vale? Entonces, todo eso es algo previo que tenéis que hacer con vuestra facultad para luego pedir la beca Erasmus Prácticas, ¿vale? Y también muy importante, tenéis que tener en este curso que queréis hacer las prácticas, en el 21-22, matriculada la asignatura de prácticas. Si no la tenéis matriculada, no podríais hacerla, ¿vale? Tener en cuenta que la única diferencia es que vais a viajar a Europa, bueno, a un país de los de la Unión Europea, perdón, de Erasmus Plus, porque ya sabéis que Reino Unido no participa, o si no, os lo comentaré. Y la diferencia simplemente es que, pues eso, que todo luego se va. El resultado de esta práctica es que yo voy a tener mi asignatura de prácticas convalidada al final de todo y voy a tener, pues eso, unos documentos que acreditan que la he hecho a través de una beca Erasmus, ¿vale? Vale, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vale, estoy interesada, quiero hacer las prácticas, ¿qué tengo que hacer? Lo primero, la búsqueda de la empresa o de la ONG o de la embajada donde queréis hacer las prácticas, ¿vale? Eso requiere tiempo, entonces, bueno, pues lo tenéis que buscar vosotros o vosotras. Ahora os diré dónde podéis buscar recursos o dónde buscar empresas, ¿vale? Pero la búsqueda depende de vosotros. Digamos que es un primer paso ya al mundo laboral, ¿no? En el que, bueno, pues cuando tengáis que empezar a buscar trabajo, pues tendréis que comer por vuestra cuenta. Pues aquí también empezáis ya a buscar una empresa para hacer las prácticas o una universidad, en fin, lo que os interese. Lo que os decía, también que tenéis que hacer es solicitar las prácticas a vuestra facultad. Nosotros no podemos informaros de esto porque cada facultad tiene sus plazos, bueno, el procedimiento es muy similar, pero pueden variar cosas, entonces siempre tenéis que preguntar en cada uno en vuestra propia facultad. Y lo que os decía, y luego pues pedir la beca Erasmus Prácticas en alguno de los plazos que abramos, ¿vale? Ahora de esta convocatoria quedan todavía 2 plazos que abriremos. Ahora luego los veréis, ¿vale? ¿Qué más? Vale, pasamos ahora a la modalidad B. La modalidad B, bueno, pues los requisitos, pues lo mismo, tenéis que ser estudiantes de grado o máster, pero
como os decía, tenéis que ser titulados en el curso 2021. Cuando decimos titulados, ahí os he puesto entre paréntesis una aclaración. No quiere decir que tengáis que haber pedido necesariamente el título, ¿vale? Porque yo sé que a veces acabáis y el título lo pedís más adelante, ¿no? Porque hay que pagar unas tasas y tal. Eso no es importante. Lo que sí que es importante es que tenéis que tener en vuestro expediente reflejados todos los créditos para acabar vuestra carrera, que de todos modos estas fechas, los que habéis acabado, normalmente ya lo tenéis todo en el expediente. Esto, los que piden la beca Erasmus en el mes de julio, sí que a veces, pues bueno, a lo mejor no tienen todas las asignaturas, pero en vuestro caso, los que seáis modalidad B, lo vais a tener ya todo, ¿vale? Y si no, pues ya lo miraríamos lo que ha ocurrido, ¿vale? Y lo que os decía, no es necesario haber pedido el título ni de grado ni de máster, pero sí haber acabado. Vale, ¿qué pasos tenéis que seguir? El primero, el de siempre, buscar con antelación suficiente dónde queréis ir, ¿vale? Tener en cuenta que a lo mejor escribís a varios sitios y ni siquiera os contestan, ¿no? Porque bueno, esto pasa a veces, pues bueno, no perdáis el ánimo, seguís insistiendo y seguro que en algún caso os contestarán y os aceptarán, ¿vale? Porque está claro que os tienen que dar visto bueno desde la empresa o donde vayáis. Vale, la solicitud de la beca se puede hacer, bueno, dice en cualquiera de los 4 plazos, pero ahora mismo ya hay 2 que ya han terminado. Ahora mismo acaba de terminar un plazo el 5 de noviembre y ahora quedarían 2 plazos más a partir de enero, ¿vale? Luego los veremos, están publicados también en la página web. Aquí hago una salvedad porque los estudiantes que son del máster de Erasmus Mundus, que es un máster muy, muy especial, ¿no? Porque los que están estudiando este máster, pues viajan. Perdón, a ver, es que estoy oyendo. Hilari, por favor, apaga el micrófono, te el silencio yo, perdonad, es que ya veo, es que se oía ruido. Bueno, lo que decía, los estudiantes que están en Erasmus Mundus, pues ellos hacen diferentes estancias en diferentes sitios. Entonces, pueden tener esta beca de Erasmus prácticas siempre y cuando no disfruten de otra beca Erasmus que sea incompatible, ¿vale? Mira, ya que me ha venido bien que Hilario se le escapara el micrófono porque no les he presentado, pero sí que quería hacerlo. Y tampoco me he presentado yo, ¿verdad? Bueno, yo soy Carmen Sánchez, perdóname que me acordé ahora. Soy la técnico que gestiona junto con mis compañeros en el programa de Erasmus Prácticas y también el programa internacional, ¿vale? Y conmigo están Hilario, que es el compañero que me ayuda con prácticas, y Natasa, que me ayuda con programa internacional. Como veis, somos un equipo muy pequeñito, así que, bueno, pues intentaremos contestar lo más rápido que podamos, pero a veces se nos amontona la faena. Bueno, dicho lo cual, pues ahí están mis compañeros y sigo, ¿vale? Vale, destinos. Pues eso se puede ir dentro de los países que forman parte del programa Erasmus Plus, pues a empresas, ONGs, universidades, hospitales, en fin, es muy amplio. También embajadas, que no lo pone, pero se puede. Vale, bueno, la única limitación que hay es que no se puede ir a instituciones de la Unión Europea, tampoco a organizaciones que gestionan programas de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque estas becas es una financiación que proviene de, pues de fondos europeos, ¿no? Entonces sería incompatible con que os beneficiaréis de otras ayudas, ¿no? Si tenéis dudas, aquí bueno, ahora creo que no lo tengo activo en la presentación, pero en la página web sí que tenéis un enlace y si tuvierais alguna duda de si donde queréis ir tiene algo que ver con la Unión Europea o no, pues lo podéis consultar. Hay un buscador en el enlace y si tenéis dudas, si nos aclaráis, pues nos lo preguntáis a nosotras, ¿vale? Bueno, esto ya os digo que Reino Unido, al haber salido, como todos sabéis ya, pues de la Unión Europea, ya no es un destino al que podáis viajar para hacer Erasmus prácticas. A ver, esto os puede, si alguno de aquí, que me imagino que sí, habéis ido ya a alguna charla de Erasmus Studios, es posible que os genere un poco de confusión porque en Erasmus Studios todavía se puede ir a Reino Unido, pero no, pero no es con una financiación de la Unión Europea, ¿vale? Es una, digamos, un apaño que se ha hecho ahí, porque ten en cuenta que la beca Erasmus Estudios se hace porque hay un convenio firmado previo entre universidades, ¿vale? Y ahí pues se pueden llegar a una serie de acuerdos. Sin embargo, en la beca Erasmus Prácticas vosotros viajáis
a una empresa cualquiera que nosotros no conocemos, ¿vale? Entonces, bueno, dado que está en Reino Unido, pues ya no se puede hacer la beca Erasmus Prácticas. Vale, ¿cómo me busco yo dónde ir, ¿vale? Eso sé que es complicado, pero hay recursos, ¿vale? Consejos que os damos nosotros, pues tenéis también, estos listados los tenéis todos en nuestra página web. Tenéis un listado de las coordinadoras y coordinadores de movilidad, ¿vale? También a los coordinadores de prácticas de vuestra facultad, os podéis dirigir a ellos para preguntarles, o sea, si os interesa un país o que os aconsejen según vuestra situación lo que es más aconsejable. Y ellos, pues claro, probablemente os dirán sitios donde han estado otras estudiantes, o en fin. También si tenéis confianza con alguna profesora o profesor de la facultad, pues preguntáis. Luego también ocurre mucho, cada vez más, pues que algunos de vosotros habéis ido ya a hacer una estancia de Erasmus Estudios y claro, pues al viajar y estar allí en la universidad, pues hacéis contactos o la misma universidad os ofrece hacer prácticas en la universidad o en alguna otra empresa. En fin, que aprovechéis y hacéis Erasmus Estudios también para hacer lo que se dice el networking, ¿no? Y captar algún sitio donde ir. Y luego, por último, en nuestra página web lo que tenemos es un enlace. Hay una pestañita dentro del programa Erasmus Prácticas que pone trobar una institución y ahí pues lo que hacemos es dejar grabado un Excel es un listado, perdona que voy a ver agua, donde están las empresas donde hay otros estudiantes en otras convocatorias, ¿vale? Ese listado podéis, como es un Excel, podéis hacer búsquedas o bien por el país que os interesa o por vuestra titulación, casi que será mejor, en fin, ¿vale? Bueno, y toda la información la tenéis en nuestra web que luego os la enseñaré. Vale, el tema es el tema de la duración de la estancia. Esto, bueno, os lo intentaré explicar así un poco despacito. A ver, ¿qué ocurre? Em, digamos que la financiación a beca Erasmus hay un límite de tiempo. Es decir, yo soy estudiante de grado de psicología y tengo un límite de 12 meses máximo para, disfrutar de Erasmus, ¿vale? Entonces, el mínimo que tengo que pedir para que me den la beca Erasmus Prácticas es de 2 meses. Menos de 2 meses no se pueden conceder, ¿vale? Ese es el mínimo. Y luego el máximo, ahora os contaré por qué pone 11 meses, 15 días, ¿vale? El máximo serían 12 meses en total. Es decir, si yo ya he hecho una estancia Erasmus Estudios de 8 meses, pues el resto de meses que me quedan serían para poder hacer una beca de prácticas. Pero si algún estudiante ha hecho una estancia de estudios, de Erasmus Estudios, por más de 10 meses, perdonad, solo con pasar un día, 10 meses y un día, ya no podría pedir la beca Erasmus Prácticas. ¿Por qué? Porque sumando los 2 meses que me obligan más 10 meses y un día, ya estaremos hablando que sean 12 meses y un día. Y entonces es imposible que os podamos dar la beca porque todo eso lo tenemos controlado y, o sea, tenemos auditorías y no se puede conceder, ¿vale? Bueno, pone 11 meses y 15 días porque este año, por circunstancias, el plazo de solicitud que se abrió fue el día 15 de septiembre, cuando normalmente es el día 1. Y entonces, bueno, es imposible llegar a 12 meses porque el tope es hasta el 30 de septiembre de 2022, ¿vale? Pero bueno, quedas con esa idea. Hay una excepción que son los estudiantes los estudiantes de medicina, vamos, de la Facultad de Medicina, que sí que, y de farmacia, y el doble grado de farmacia que tienen ahí, en vez de 12 meses, el límite es 24. Lo que os decía, el periodo en el que se puede hacer las prácticas, aunque pone del 15 de septiembre al 30 de septiembre, lógicamente ahora solo podría ser a partir de que se cierre el siguiente plazo, que ahora lo vamos a ver, hasta final de curso, que es el 30 de septiembre. Vale. Esto es ya lo que yo que ya me he adelantado, ¿vale? Hay que tener en cuenta, pues eso, que un estudiante puede ser Erasmus estudios y prácticas hasta un máximo de 12 meses. Este límite de 12 meses es importante tener en cuenta que es para cada ciclo de estudios. Es decir, dentro del grado tengo 12 meses, ¿vale? Los disfrute o no, tengo esa posibilidad.
Si yo he hecho ya en el grado, pues yo qué sé, más de 10 meses, pero resulta que ahora estoy matriculada en un máster oficial y pido la beca Erasmus Prácticas, si no he hecho ningún Erasmus dentro del máster, pues tengo el contador a cero, es decir, dispongo de otros 12 meses para pedir las prácticas. Y en doctorado lo mismo. Lo que pasa es que ahora mismo esta beca está enfocada, solo se puede pedir para los estudiantes de grado o máster. Los de doctorado por aquí no, ¿vale? Hay otras becas, pero no son estas que estamos explicando hoy. Vale, lo que os decía, la excepción es que ese límite de 12 meses, cuando soy estudiante de medicina, odontología, farmacia y doble grado de farmacia y nutrición, ahí mi límite en vez de 12 son 24, ¿vale? Vale, muy importante, vale. Esto es, a ver, os lo explico, voy a pararme un poquito en esta diapositiva. ¿Qué ocurre? Cada vez más, y me alegro porque es lo que nosotros queremos es potenciar que viajéis y que tengáis muchas movilidades, ¿vale? Entonces, pues cada vez pedís más movilidad. Bueno, ahora con la pandemia ha sido complicado, pero en general hay una tendencia, pues eso, a hacer muchas becas, ¿no? ¿Cómo se pueden combinar esas becas? En el mismo curso académico que estamos ahora mismo, el 21-22, si yo ahora estoy, no sé si aquí hay alguien, pero a lo mejor hay un estudiante que no está viendo la videoconferencia y está haciendo su beca Erasmus Estudios ahora mismo, pues, no sé, en Alemania, ¿vale? Y tengo el primer semestre y estoy haciendo aquí mi primer semestre, pero bueno, como estoy allí, he pensado, mira, voy a pedir la beca Erasmus Prácticas y en el segundo semestre hago las prácticas aquí en una empresa en Alemania, porque ya que estoy aquí, pues bueno, es un ejemplo, pero puede ser que estoy de Erasmus aquí, me voy a otro sitio, no importa. Lo que quiero deciros es que en el mismo curso académico se puede combinar una estancia de Erasmus Estudios y de prácticas. Hay que tener en cuenta dos cosas. Lo primero, que no me paso del límite de los 12 meses o los 24. Y muy importante, que los periodos no pueden estar superpuestos. Es decir, tengo que acabar y cerrar mi beca Erasmus Estudios y luego hacer mi beca Erasmus Prácticas. O al revés, hago primero ahora las prácticas, cierro y luego me voy de Erasmus Estudios. ¿Vale? No pueden ser las mismas fechas. ¿Vale? Quedaos con esa idea. Vale. Vale, en relación con la anterior diapositiva, ¿vale? Si estáis en este caso, que ahora mismo estáis de Erasmus Estudios, pues bueno, presentáis la solicitud, ahora vemos cómo se hace y todo eso, pero tenéis que tener en cuenta que tenéis que cerrar vuestro expediente Erasmus Estudios, ¿vale? Antes de empezar vuestras prácticas. Es decir, imaginaros que hay un estudiante, una estudiante que acaba en diciembre, ¿vale? 31 de diciembre. Quiero hacer mis prácticas pues a partir de enero. No puedo empezarlas a partir de enero porque ya no coincide el periodo, pero siempre y cuando haya presentado, porque cuando acabéis vuestra beca tenéis que presentar papeles, ¿vale? Para cerrar vuestro expediente. Entonces tendréis que presentar todos los papeles que os pidan de Erasmus Estudios para cerrar vuestro expediente de estudios y entonces una vez habéis presentado eso y está cerrado, sí que podéis iniciar vuestro periodo de prácticas. ¿Por qué es así? Pues porque hasta que no cerráis vuestro expediente nosotros no podemos valorar el periodo exacto que habéis estado, en fin, tenéis que acreditar vuestra finalización, ¿vale? Aquí no os voy a contar todo eso porque es un tema de Erasmus Estudios, pero eso lo tenéis también en la página web y mis compañeros os pueden aclarar las dudas, ¿vale? Aquí, perdona una cosa, vale, esto está claro, vale. Vale. Eh, Bueno, simplemente deciros que cuando se resuelven las becas y se van concediendo, se adjudican, las de las prácticas, se adjudican siempre condicionadas al cumplimiento de los requisitos, ¿vale? Entonces, si os adjudicamos una beca, pero luego no cumplís con esto que os acabo de explicar y coinciden los periodos y tal, pues quedaría cancelada la beca, ¿vale? Así que tenerlo presente e intentar hacerlo lo mejor posible y cualquier duda, pues nos preguntáis. Vale, voy a parar un poco, sé que es bastante información, pero bueno, no os preocupéis, ya os digo que luego todo esto lo tenéis disponible. Vale, ¿qué hay que tener en cuenta? Vale, ¿puedo solicitar la beca Erasmus Prácticas 2 veces? Porque esto también se puede hacer, pero os explico lo que hay que tener en cuenta. Vale. Si yo soy estudiante de grado o de máster, da lo mismo, ¿vale? Sí que, por ejemplo, estudiantes que ahora vais a poder ir la modalidad A,
las prácticas curriculares, ¿vale? Tengo mi asignatura, voy a pedir la modalidad A y la hacéis en esta convocatoria en la que estamos 21-22. Entonces, siempre y cuando os queden todavía de esos 12 meses de saldo que decimos y no lo habéis gastado, imaginaos que os vais 3 meses ahora y ya está, eso lo hacéis, esas prácticas luego aparecen en vuestro expediente y tal. El año siguiente, en la convocatoria 22-23, que eso saldrá en junio del 22, sí que podríais volver a solicitar la beca Erasmus Prácticas. En este caso ya no sería modalidad A, sería modalidad B. Y entonces os podéis beneficiar pues, de la beca Erasmus Prácticas dos veces, una como prácticas curriculares y luego pedir las de modalidad B, pero que sería siempre en diferente convocatoria. ¿Vale? En una la A y luego ahí en el segundo párrafo lo ponemos, ¿no? Solicito la A en el curso 21-22 y en el 22-23 la B, ¿vale? Siempre y cuando, por supuesto, se cumplan todos los requisitos que os pedimos. Y lo que os decía, en ningún caso no se puede solicitar la beca, o sea, el mismo tipo de modalidad en la misma convocatoria, es que es imposible porque no cumplís requisitos, ¿vale? Entonces, bueno, sí que se puede combinar, pero en diferentes convocatorias. Vale, la duración de la estancia. Vale, otro tema. Bueno, ahora mismo, a ver si tengo aquí los plazos. Bueno, luego lo vemos. El siguiente plazo lo vamos a ver después, pero os lo digo ya. El siguiente plazo, el día de inicio, ahora mismo no me acuerdo, pero sé que acaba el 31 de enero, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, aquí hemos puesto un ejemplo del 29 de enero, da lo mismo. Si acaba el 29 de enero, yo he hecho mi solicitud, he presentado todo, está bien, me han dado la beca, pero no puedo empezar mis prácticas hasta que pasen mínimo 15 días desde el día que acaba el plazo de solicitud. Aquí, como era el 29 de enero, contamos 15 días, entonces yo no podría empezar mis prácticas hasta el día 14. ¿Por qué? Pues porque sí, porque todavía no tenéis adjudicada la beca. Es decir, en el momento que se cierra el plazo, 29 o 31, cuando sea, nosotros tenemos que resolver y adjudicar. Entonces intentamos hacerlo lo más rápido posible, pero claro, un día o dos para revisarlo todo y publicarlo. A partir de ahí, esa publicación siempre es provisional. ¿Por qué? Pues porque siempre hay estudiantes que les falta algún papel o se les ha olvidado alguna cosa, una firma. Entonces, para no dejarlos fuera, se hace la adjudicación provisional y tenemos que dar 10 días de plazo para que presentéis los papeles, los documentos que estén bien. Entonces, esa adjudicación es provisional. Hasta que no pasa ese plazo de 10 días, presentéis los documentos, los revisamos y volvemos a publicar, ahí ya se publica una acción definitiva. Pues eso, que son unos 15 días súper justos para nosotros, pero que pues eso, ahí ya con la adjudicación definitiva ya podríais iniciar vuestras prácticas, ¿vale? Esto de todos modos, bueno, lo tenéis presente a la hora de calcular. Ahora mismo lo que quiero deciros es que todos y todas las que estáis aquí en esta charla, salvo que ya hayáis pedido la beca, no podéis empezar vuestras prácticas hasta el 15 de febrero, porque ahora ya todos los plazos que están cerrados, el próximo que abriremos será el de enero, y en ese plazo, pues ya os digo que hasta el día 15 no podéis comenzar. Luego hay otro segundo plazo en abril, ahora lo veremos. Bueno, esto es que no tenemos testimonio esta vez de ningún estudiante, pero bueno. Paso ya al tema de las becas económicas, ¿vale? ¿Qué voy a cobrar por esa beca? Pues bueno, lo que se hace desde SEPI es que se organizan, o sea, el pago de la beca va en función, digamos, del poder adquisitivo de cada país, ¿no? De si es más caro, si es más, bueno, en fin. Entonces hay grupos, esto ya viene determinado, que en el grupo 1 pues están todos estos países que tienen un nivel de vida más alto, entonces pues la ayuda va en consonancia a eso, ¿no? Serían 460 euros por mes. Luego, en el grupo 2 tenemos a todos estos países, ¿vale? Que sería este importe, 410 euros por mes. Y en el grupo 3, pues todos estos, ¿vale? Que serían 360. Esa ayuda, ya os digo, que habría que multiplicarla por los meses que estáis allí. Y ya os digo que, como os había dicho antes, que el máximo que se puede pagar son 5 meses. Vale. Entonces, yo, vale, me voy a Bélgica, sé que me van a pagar 410 euros por mes y tal. Vale. ¿Qué ocurre? Que si yo además, aparte de que he pedido la beca, que me han concedido la de Bélgica y tal, me van a pagar esa cuantía, resulta que yo era becario del ministerio del curso anterior, es decir, hay una ayuda adicional que se suma. Es decir, si aquellos estudiantes que en el curso 2021
habéis tenido la beca del ministerio. La beca del ministerio es la beca tradicional, la que pedís por matrícula, esta que, bueno, os paga la matrícula y a veces más cosas, ¿no? Pues esta beca, si la tenéis concedida, supone que a esta ayuda que teníamos aquí, de 410 euros por mes, se le va a sumar 250 euros al mes más, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. No os preocupéis por esto porque, bueno, esto lo revisamos nosotras desde aquí, ya sabemos quiénes sois becarios y quién no, y bueno, y se publica la resolución cuando lo tenemos revisado. Si hay algún error, pues siempre podéis reclamar, ¿vale? Vale, aunque aquí os hemos puesto, vuelvo a la diapositiva esta, ¿vale? Estos hemos puesto las cantidades que cobráis por mes, pero la realidad es que si yo me voy 3 meses, no me van a pagar el primer mes 410, el segundo tal. No, el pago no lo hacemos así, ¿vale? Os vamos a explicar cómo se paga la beca. Nosotros hacemos el cálculo de lo que os corresponde, porque claro, nosotros ya sabemos el tiempo que vais a estar allí realmente, porque bueno, hay una documentación que habéis presentado y sabemos el tiempo. Entonces se hace el cálculo total de lo que os corresponde de esa beca. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cuando presentáis los papeles, que ahora os diremos, de llegada, se os paga un primer plazo del 70% del total, ¿vale? Esto lo hacemos así, pues para que tengáis el dinero, bueno, que tengáis el máximo dinero nada más llegar, bueno, nada más llegar y presentar los papeles, que se presenta todo por la sede electrónica, y se os paga el 70% de lo que vais a cobrar, siempre teniendo en cuenta el tope de 5 meses, ¿vale? Y el segundo plazo, el 30%, se paga cuando ya habéis vuelto y habéis acreditado la finalización de la estancia, ¿vale? Bueno, el tema del requisito lingüístico en esta beca es muy fácil, así como en programa internacional os lo contaremos mañana, ¿vale? Aquí es muy sencillo porque realmente no hay requisito lingüístico, es decir, para acceder a esta beca, la Universidad de Valencia no os va a reclamar ningún certificado de idioma, pero sí que tenéis que tener en cuenta que será lo que os diga la empresa, la entidad a la que vais a hacer las prácticas. Si a mí me están pidiendo un B2 de inglés, pues tengo que tenerlo porque si no voy a tener serios problemas luego para defenderme, ¿no? Haciendo la práctica. Entonces no la pedimos, pero tener en cuenta lo que os dicen. Y eso sí que cuando hacéis la solicitud, sí que tenéis que llenar vosotros el idioma que os piden y qué nivel de idioma tenéis que acreditarles, ¿vale? El cómo lo presentéis con la empresa, eso ya es cosa vuestra. Nosotros sí que necesitamos saber qué es lo que os piden, pero nos lo decís vosotros y nos fiamos, ¿vale? No, no hay pruebas, no hay nada, ¿vale? Vale. Esto, el OLS, el Online Language Support, bueno, es un cuestionario, es un test que hacemos, bueno, que todo el que participa en un programa Erasmus lo tiene que hacer, ¿vale? Entonces, una vez ya os hemos adjudicado la beca y está claro que os vais a ir y tal, os mandamos, bueno, desde una página web que es dentro del programa Erasmus, recibís un correo para que hagáis este test online. Eso es una prueba de idioma, pero vamos, que no os tenéis que agobiar ni preocupar, es hacer ese cuestionario. Es obligatorio el primero y luego el cuestionario final no hace falta. Bueno, no sé de hecho ahora si lo mandan o no, en fin. Haces el primero y entonces os evalúan, ¿no? Y pues que tengo un B1 de inglés, pues ¿qué hace el programita? Pues entonces si con la evaluación del test os sale que tenéis ese B1 de inglés, os va a ofrecer hacer un curso de un B2 de inglés, ¿vale? El curso de lengua que os ofrecen es optativo, no estáis obligados a hacerlo, pero bueno, si queréis, pues os beneficiáis también de eso dentro de la beca. Perdonad que me quedo un poco seca. Vale. Aquí os aviso ya, porque luego os ponéis nerviosos si no escribís, os comento. Tenemos ahora, bueno, las licencias estas de los cursos, bueno, están un poco limitadas. Este año parece que tenemos menos y tal. Lo digo porque, bueno, si no recibierais el correo para la invitación para hacer el cuestionario, nos lo decís. Y si finalmente no lo pudierais haceros, tampoco pasa nada, pero bueno, que en principio normal es hacerlo, ¿vale? Si tuviese algún problema, nos escribís y intentaríamos arreglarlo, ¿vale? Luego puede ocurrir, ahí pongo la lengua de la práctica, ¿vale? El cuestionario os lo mandan, si yo he grabado que voy a hacer francés, pues voy a recibir un cuestionario para hacer el test en francés. Parece ser que la plataforma sí que luego te deja opción de elegir un curso en otro idioma, pero bueno, Ah, si yo he puesto que, imaginaros que yo me voy al Instituto Cervantes, pero me voy a Berlín.
y resulta que ahí pues no me piden ningún idioma porque voy a hablar en español, en castellano, no tengo problemas. Pues si yo he puesto y he grabado que mi práctica va a ser en castellano, pues no voy a recibir ningún cuestionario porque no ha lugar, ¿no? De hacer un examen de español. Bueno, aquí tenéis más información sobre el tema del OLS, pero bueno, esto ya es secundario. Vale, el calendario de solicitudes, como os decía, hay 4 plazos en cada convocatoria. Ya hemos gastado 2 que ya están cerrados, como decía, este plazo ya acabó, 21 de octubre. Claro, yo os he dicho que había acabado el 5 de noviembre, pero el 5 de noviembre era el plazo de subsanación. Bueno, acabó el 21. Ahora los que os interesan a vosotros son estos. El próximo del 10 al 31 de enero, ya del año que viene. Y el último plazo se abre del 4 al 29 de abril. Tener en cuenta que vosotros podéis organizar las prácticas como queráis, bueno, como queráis siempre y cuando os lo autoricen en vuestra facultad. En modalidad A. En modalidad B, pues tenéis más libertad. Entonces, pues hay gente que también se organiza, pues acaba el curso y a lo mejor hace las prácticas entre julio y agosto o incluso septiembre, porque ya os decía que el plazo para hacer las prácticas puede ser hasta el 30 de septiembre del 2022. Así que os lo organizáis como mejor os venga y ya está, ¿vale? Claro, todos los que queráis iros a partir de febrero, lógicamente lo tenéis que pedir en este plazo, ¿vale? No es con carácter retroactivo, es decir, no puedo irme de prácticas y luego pido la beca, no. Tienes que pedirla previamente para que os la autoricemos, ¿vale? Y aquí en este plazo, los que pidan en el plazo del 4 al 29 de abril, pues lo mismo. En este plazo, primero, tener en cuenta que hasta el 15 de febrero no pueden empezar las prácticas. En este caso, como acaba el 29 de abril, pues hasta el día 14 de mayo no podría empezar mis prácticas, ¿vale? Vale, ya vamos al tema del papeleo. ¿Cómo hago mi solicitud? Pues nada, todos conocéis la sede electrónica UV, que antes se llamaba Entreu, ya le han cambiado el nombre, y un poco el entorno, ¿vale? Entonces, esa solicitud, bueno, aparte de ir rellenando todos los campos que os vamos a pedir, tenéis que subir varios documentos. En el caso de, bueno, siempre el Training Agreement es el contrato de Erasmus Prácticas, que ahora haré bueno, ahora me iré a otra pantalla y os lo enseñaré, ¿vale? Este es igual tanto para modalidad A como, bueno, modalidad A y B, o sea, tenéis que presentarlo siempre este documento, ¿vale? Tiene que estar firmado, lógicamente, por cada estudiante, por el coordinador o coordinadora de movilidad, que si no sabéis quién es, ya os digo que hay unos listados y lo podéis consultar, y por parte de la empresa. ¿Qué ocurre? Bueno, luego veréis en la página web que si sois estudiantes de grado o de máster tenéis un modelo diferente que, bueno, varía muy poquito, pero que lo podéis ir directamente al vuestro, ¿vale? Que sea más fácil para complementarlo. Los de modalidad A, además del Training Agreement, tenéis que presentar el documento acreditativo de tener una práctica asignada. ¿Esto qué es? Ahora os lo enseñaré también. Pues es un documento. Ya os he dicho antes que para solicitar esta beca Erasmus Prácticas modalidad A, tenéis que tener la autorización de vuestra facultad. Pues bueno, pues es en ese documento que os enseñaré ahora, se recogen las firmas de coordinador de movilidad, coordinadora de prácticas, en fin, de tutor, de todos, para saber que realmente sí que tenéis aprobada la práctica, ¿vale? Una salvedad, perdón. En el Training Agreement, cuando se trata de máster, porque los coordinadores de movilidad son de grado, ¿vale? En este caso tendría que firmar la directora, director del máster, el contrato de prácticas, ¿vale? Es la única diferencia. Vale, ya os digo que en esta página web tenéis todos los documentos que tenéis que subir y no hay ningún problema. Ahora voy a ver si voy a compartir la pantalla de otro modo. A ver si me sale, bueno, ahí me dais un feedback, Hilario o una tasa. Voy a compartir los documentos a ver si me deja, ¿vale? Vale, entonces, vale, veo que sí, creo que sí que se ve, ¿no? Me decís ahora, voy a ir al documento. Vale, no, este no, voy a ir primero a ver, ¿dónde estás? Vale. Hilario o Natasha, ¿me podéis dar el ok de que se está viendo ahora mismo el Training Agreement, el contrato de prácticas?
Espera, que es que yo no veo. Hablarme, por favor. Se Es oye, que se yo... oye, se oye. Vale, perfecto. Gracias. Vale, vale. Bueno, pues nada, este es el modelo, ¿vale? Lo primero que os tenéis que fijar, que a veces ocurre, es que es del curso que corresponde. Fijaros que aquí ponga 21-22, porque tenemos también algún otro, o a veces lo buscáis por Google, os aparece otro anterior y no nos sirve, ¿vale? Vale, pues os fijáis que es el curso que corresponde. Entonces, la primera parte, pues son datos vuestros. Nada, de training, pues nada, apellidos, nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo. Bueno, esto ya viene el curso, que os decía que esté bien que sea el 21-22. Si no lo veis bien, buscáis el que corresponde, porque a veces los modelos cada año puede variar un poquito, ¿vale? Entonces tiene que ser el correcto. El ciclo en el que estáis, y pues eso. Sí, es grado, máster, lo que sea. Estos campos, ciclo, campo de educación, que veis que tienen unos numeritos, tenéis que ir luego al final del documento, que ahora os lo voy a enseñar, y ahí pues tenéis un poco la chuletilla de qué quiere decir eso, ¿vale? Lo tenéis aquí abajo, hay un anexo al final de todo, ¿vale? Y os pone, perdona, aquí, ¿vale? Y os pone también unos enlaces en los que podéis ver cuál sería vuestro, por eso, el campo de estudio, lo que sea, ¿vale? Bueno, vuelvo a donde estábamos. Nada, aquí ya, pues eso, de vuestro teléfono y vuestro email. Lo habitual es poner el email de alumni, pero bueno. Más cosas. Descending Institution. Estos datos que ya están rellenados aquí, por favor no los cambiéis. Cuando hablamos de la Universidad de Valencia, es Universidad de Valencia, Blasco Ibáñez, no es Campus Taronchers. Yo sé que vosotros estáis muy acostumbrados a vivir en vuestra facultad, pero estos datos son los que son, ¿vale? No hay que cambiarlos. Sí que aquí tenéis opción de facultad o departamento poner el que corresponda, ¿no? Si queréis poner ahí Facultad de Economía o Facultad de Derecho, lo que sea, ¿vale? Aquí la persona de contacto, email y teléfono, bueno, puede ser vuestro coordinador o coordinadora de movilidad, o a lo mejor puede ser un tutor, en fin, eso ya lo que queráis, ¿vale? Tenéis que poner aquí los datos de esa persona. Vale, aquí ya vamos a los datos de la empresa, al sitio al que vais a ir. Entonces, el primer consejo que os doy, muchas veces me decís, es que no, o decís, Hilario, no, es que en la empresa no me la ha puesto. A ver, el documento, si vosotros vais a pedir hacer prácticas en una empresa, yo lo que haría es facilitarle las cosas a la empresa, es decir, rellenar vosotros todo lo que podáis para que la empresa pues no tenga que andar luego con que falten cosas. Los datos de la empresa, claro, lo rellenarán ellos y si no os lo ponen, pues lo preguntáis, porque todos los campos tienen que estar rellenados, si no, no podemos aceptar el documento, ¿vale? Bueno, entonces aquí sería el nombre de la empresa, departamento, si lo hay y si no, pues nada. Dirección y website, las dos cosas, ¿vale? O sea, tanto la dirección postal, la antigua, digamos, calle tal, no sé cuántos, y la dirección de la web. El país, este es un dato que también se os olvida a veces, que necesitamos saber el tamaño de la empresa. Pues si es una empresa pequeña o grande, entonces puede ser más de 250 o menos. Pues lo marcáis aquí y lo ponéis. También tenéis que poner la persona de contacto de donde vais, ¿vale? Pues quien sea. Nosotros no sabemos quién será, pues lo ponéis con el email, teléfono. Puede ser, aquí dice mentor y contact person, porque a lo mejor es la misma persona todo, o no, o a lo mejor contact person es la persona que hace el contrato, pero luego tenéis un tutor, un mentor, bueno, pues según os digan ahí en la empresa lo rellenáis. Vale, ahora aquí ya vamos a datos más concretos de vuestra práctica. Entonces, en la tabla ponéis una descripción de vuestra práctica. Entonces, esto es muy importante, el periodo de la movilidad. Hay que poner todo, día, mes, año en el que empieza y cuándo acaba. Aquí, ya os digo, bueno, como ya os quedan solo 2 plazas, en este caso, pues no podéis empezar antes del 15 de febrero, ¿vale? Entonces, cualquiera que ponga un periodo anterior no se lo podemos aceptar y tendremos que reclamarle. Entonces, como muy pronto, 15 de febrero de 2022 y aquí pues cuando acabéis, ¿vale? Entonces, si puede ocurrir, como os decía, que en vez de movilidad presencial, pues es una combinación y tal. Entonces, si ya sabéis que dentro de este periodo de movilidad va a haber un periodo virtual en el que estáis aquí, bueno, pues lo podéis especificar, que tal día voy a estar en Valencia en mi casa y ahí pues no voy a viajar. Bueno, pues tendréis que especificarlo también aquí, ¿vale?
Luego, el número de horas que voy a trabajar por semana, pues bueno, eso ya os lo dirán ahí en la empresa o lo acordáis también con vuestra coordinador o coordinadora, vale. Aquí hay que poner, en Traineeship Title, pues hay que poner un título de la práctica. Si no hay ninguno, pues os lo inventáis, ¿vale? Ponéis algo, pero tenéis que rellenarlo. Luego, aquí detallar, pues eso, el programa de la práctica, pues qué voy a hacer allí. Pues eso ya la empresa os dirá lo que podéis hacer y tal. Una breve descripción o como queráis. Aquí nos está preguntando si dentro de mi práctica voy a adquirir, pues eso, experiencia en herramientas digitales. Pues sí o no, ¿vale? No es importante, pero hay que, o sea, da igual lo que hagáis, pero tenéis que ponerlo. Aquí también, pues eso, conocimientos, herramientas, competencias que consideréis que vais a adquirir haciendo esta práctica. Pues ponéis vuestras expectativas, ¿no? Lo que voy a aprender allí. Y luego aquí, estas dos que vienen, Monitoring Plan y Evaluation, son las grandes olvidadas que muchas veces no las rellenáis. Pues es explicar cómo os van a monitorizar vuestra práctica y cómo os van a evaluar la práctica. Todo eso desde la empresa siempre, ¿vale? Bueno, pues si no os dicen nada, ponéis una breve descripción de cómo lo van a hacer, ¿vale? Luego, importante, la lengua en la que voy a hacer mi práctica. Puede ser inglés, portugués, francés, la que sea, ¿vale? Tenéis que especificar aquí qué idioma es y el nivel de idioma que, como habíamos dicho antes, esto me lo va a decir la empresa. Nosotros no, ¿vale? Pues lo que os pidan, os ponéis que me piden esto y tal. O que me pide español, native speaker, pues eso, ¿vale? Esto de aquí, bueno, toda esta información también la tenéis que rellenar cuando hacéis la solicitud por la sede electrónica de la universidad, ¿vale? Vale, vamos a la siguiente tabla B. Esto ya se refiere a datos de nuestra universidad. Muy importante, en esta tabla B veis que hay tres tipos, la B1, la B2 y la B3. Solo tenéis que rellenar una, ¿vale? Entonces, vale, aquí esto ya está marcado porque nosotros, por facilitar las cosas, en la página web tenemos un enlace a este contrato que ya pone Training Agreement o contrato de prácticas para modalidad A, ¿vale? Si es modalidad A, que son prácticas curriculares, siempre tengo que rellenar la B1, ¿vale? Está marcado ya todo porque, pues eso, tengo que poner aquí el número de créditos que me van a convalidar de mis prácticas. Pues si mi práctica vale 12 créditos, pues pongo aquí 12, ¿vale? Lo que sea. Como eso, cada plan de estudios es diferente, pues está abierto para que lo especifiquéis. Y bueno, también, pues eso, esto siempre está marcado, el certificado de prácticas, un informe final. Todo esto va marcado ya porque lo normal es dejarlo marcado, ¿vale? Esto dice que no, porque todavía no se puede grabar, bueno, en el título final que tengáis de vuestro grado o máster no aparece aún en el suplementario que va al título, aún no puede haberse esto, ¿vale? Estamos en ello, pero aún no se puede grabar. Entonces, bueno. Vale. La tabla B2 en ningún caso la tenéis que rellenar, ¿vale? Porque esto es un formato estándar para todas las universidades que participan y tal, pero en nuestro caso esta opción no está. La tabla B3 es para aquellos que pedís las prácticas modalidad B, ¿vale? Los que sois recién titulados. Entonces sí, en vez de rellenar la B2, tendréis que rellenar esta, que ya os digo, también está puesto en la página web este modelo para los que sois de modalidad B y entonces tenéis aquí todo esto marcado ya, ¿vale? Entonces aquí en crédito sería que no, porque no os vamos a poder grabar ningún crédito en vuestro expediente. Y aquí recuerden lo mismo, que no, ¿vale? Entonces esto tendréis que marcarlo. Vale, pasamos a esta casilla, esta caja, está ya marcada todo que sí, os explico por qué. Creo que no viene la presentación, vale. Aquellos estudiantes que tengáis la beca Erasmus Prácticas, os beneficiáis también, aparte de la ayuda económica, de una póliza de seguro que os contratamos desde la universidad. Entonces, como las contratamos nosotros, siempre va a ser que sí, porque de eso está hablando de que la Sending Institution, que somos nosotros, la universidad, os proveemos de una póliza de accidentes y tal, ¿vale? En realidad la póliza incluye más cosas, incluye seguro médico, incluye seguro de accidentes y responsabilidad civil y tal. Entonces, todo esto tenéis que estar marcado que sí. Si no lo tocáis, siempre va a decir que sí, ¿vale? Vale, ahora vamos a la tabla C, que esta también a veces os da un poco de dudas, ¿no?
Tiene que estar todo rellenado, ¿vale? Entonces, si no la rellenáis, pues también tenemos un problema, os lo tenemos que reclamar. Vale, la primera pregunta habla de si vais a recibir una ayuda financiera por parte de la entidad a la que vais. No os preocupéis porque es totalmente compatible si os dan una ayuda con la beca Erasmus Prácticas. Entonces, si es que sí, no os preocupéis, ponéis que sí. Y entonces, si es que sí, os preguntará la cantidad. Pues nada, lo ponéis ahí, tanto euros al mes, 1000 euros, 400, lo que sea, ¿vale? Y si es que no, pues claro, aquí ya no tenéis que llenar nada. Vale, esta otra pregunta se refiere porque a lo mejor no me dan una ayuda económica, o sí, pero además me dan una ayuda, lo que se dice contribución en especie. Pues esto es que me van a dar una ayuda, pues me dan un bonobús o me dan comida, ¿no? Porque puedo comer en el comedor. Bueno, pues la contribución en especie, si es que sí, ponéis que sí y especificáis cuál es, de lo que se trata. Y si es que no, pues no, esto ya no tenéis que rellenar nada. Vale, esta es importante. La empresa donde voy a ir me proveen de un seguro de accidente. Aquí en realidad dice si no está facilitado por la senior institución que somos nosotros, siempre vais a tener seguro, pero en cualquier caso hay empresas que sí que os van a dar también otro seguro, pues si es que sí, lo rellenáis. Y si es que sí, entonces ya os pregunta qué coberturas tenéis. Si es que no, estas de aquí ya no haría falta rellenar, pero si es que sí, pues ya me pregunta accidentes durante los viajes al trabajo. Esto es lo que se llama in itinere, ¿no? Que es desplazamientos desde donde estéis alojados al trabajo, ida y vuelta, ¿vale? Por eso me voy al trabajo y me caigo, tal, tal, tal. Bueno, pues está incluido. Ah, no, perdón, es aquí abajo. Accidentes on the way to work. Vale, que me he confundido. Bueno, accidentes haciendo la práctica, pues si vais a un sitio. Bueno, está todo ahí. Sí o no, lo que os digan. Y esta también es la gran olvidada, que os pregunta si os proveen del seguro de responsabilidad civil. Hablamos siempre de la empresa, sí o no, y ya está, ¿vale? Eso es todo lo que tenéis que rellenar, digamos, de campos. Y luego viene la última hoja muy importante en la que tienen que estar todas las firmas. La primera, la vuestra, por favor. Eh, Queda un poco feo si mandáis un contrato y pidiendo la firma a la empresa o a vuestro coordinador y no lo habéis firmado. Por favor, firmarlo, que aunque no lo creáis, a veces tenemos la firma de todos menos la vuestra. Pues nada, firmáis, nombre, email y siempre la fecha en la que firmáis, ¿vale? Luego, pues también nos la tienen que firmar por parte de la universidad, que es en institución, es la Universidad de Valencia. Ahí, como os he dicho, tiene que firmar siempre. En el caso de grado, la coordinadora, coordinador de movilidad de vuestra titulación. Y lo mismo, la fecha, ¿vale? Si soy estudiante de máster, pues ahí me tiene que firmar la directora, director de máster, ¿vale? Y luego, por parte de la empresa, pues quien sea. Nosotros no sabemos quién va a ser, pues que os firmen ahí y la fecha de firma, ¿vale? Pues hasta ahí. Luego ya todo demás es un anexo en el que os explican, pues eso, las dudas que podéis tener para complementar los campos y ya está. Este documento para todos los estudiantes, grado o máster, tanto modalidad A o B, ¿vale? Ahora voy a compartir, vale. Hilario, si puedes me dices si se está viendo la asignación de práctica. Supongo que sí. Sí, Vale, se ve bien. perfecto, gracias. Vale, pues la asignación de práctica, todos los que tenéis modalidad A, curriculares, este documento tiene que estar firmado, o sea, ahora lo veréis rellenado y firmado, ¿vale? Puesto mi título, mi centro, facultad que sea. Bueno, es muy fácil, nombre de estudiante. Esto de NPA, no os preocupéis, es el número que tenéis en la universidad, pero si no lo sabéis, no pasa nada. Todo lo demás, sí, por favor, ¿vale? Todos estos datos que pide de la empresa, pues claro, tiene que coincidir con lo que habéis rellenado en vuestro contrato de Erasmus Prácticas, en el Training Agreement, ¿vale? Fecha de inicio de la práctica, fecha de fin y tal. Vale. Descripción de las prácticas, vale. Aquí también tenéis que poner lo mismo, que eso también está en el contrato, el número de créditos que os van a convalidar, código de asignatura y tal, vale. Aquí tenéis, aquí ya aparecen otros datos que no estaban en, a ver, coordinador de movilidad, sí, tutos, vale. El coordinador de movilidad del centro, perdón, ahí tiene que ser de vuestra titulación, ¿vale? Aquí sí aparece también quién va a ser vuestro tutor de las prácticas o tutora y por parte de la empresa, ¿vale? Muy importante, las firmas. La asignación de la práctica vuelve a firmar aquí abajo, a ver, tutor de la práctica, coordinador de prácticas, vale. Firmaría el coordinador de prácticas del centro, ¿vale?
Entonces, aquí, así como en el Training Agreement firmaba coordinador o coordinadora de movilidad, aquí firma coordinador de prácticas. En el caso de máster, pues firmaría aquí también el director o directora de máster, ¿vale? Y luego aquí se añade la firma del tutor o tutora de prácticas, ¿vale? Siempre con la firma y fecha de firma y aquí una vez más el estudiante, ¿vale? Pues este es el documento que tienes que aportar o sea, entonces, repasando los de modalidad A, dos documentos, ¿vale? Training Agreement y este. Y luego los de modalidad B, solo el Training Agreement. Os voy a enseñar otro documento, aunque no me gusta marear mucho con papeles ahora, pero bueno. Este documento que estáis viendo ahora, y nadie me confirma si se ve el convenio de subvención. Sí, sí, se ve. Vale. Bueno, esto ahora para la solicitud, cuando la hagáis, no hace falta, ¿vale? Pero ya cuando los que tengáis la beca adjudicada y aceptéis la beca, tenéis que rellenar luego este documento en una siguiente fase de aceptación, que es el convenio. Este documento básicamente son datos para poder pagaros la beca, ¿vale? Y bueno, es importante que lo cojáis del documento, o sea, del curso que corresponde también, del 21-22, pero no os preocupéis porque esto ya os orientaremos más adelante. Y aquí, pues nada, simplemente deciros que se rellenará con vuestros datos. Todos los espacios sombreados no tenéis que cumplimentarlos, ¿vale? Y básicamente pondréis aquí el nombre del banco, vuestra cuenta bancaria y tal. Aquí solo se os pide todo esto, nada, no tenéis que rellenar nada hasta el final, que sería ya vuestra firma, ¿vale? Por parte participante, pues firmaríais vosotros, sin fecha, ¿vale? Y aquí vendría la firma de nuestro vicerrector, pero ya os digo, vosotros solo tenéis que rellenarlo y tal. Pero esto es en otra fase, ¿vale? Voy a volver y voy a volver a la presentación, ¿vale? Vale. Vale, vuelvo aquí. A ver dónde estábamos. Llego enseguida, perdonad. Vale, vale, vale. Vale, estábamos aquí, que yo ya me he ido en esta diapositiva que os he explicado todo, ¿vale? Es que una cosa es verlo así, otra cosa es ver ya el documento. Yo prefiero explicaroslo porque luego surgen dudas. Pues ahí tenéis Training Agreement, documento de la práctica asignada y tal, y la firma del máster, del director o directora de máster en caso de máster, ¿vale? Y ya está, realmente, por mi parte, bueno, ahí tenéis nuestra página web. Cualquier duda que tengáis, escribís en nuestro correo practiques@v.es. Sabéis que tenemos Facebook, Twitter y bueno, y nosotros estamos ubicados en el Palau Cerveró. Esto no está en ningún campus, estamos en el Carmen, estamos detrás de las Torres de Serrano. Y bueno, la verdad es que ya cada vez venís menos por aquí, pero si alguien quiere venir, pues siempre se puede pedir una cita previa. Pero bueno, realmente funcionamos muy bien con el email y cualquier duda, pues normalmente la resolvemos por email, ¿vale? Nada, aquí mi última diapositiva, que disfrutéis de vuestro Erasmus, sea el que sea, o si queréis pedir programa internacional, en fin, que mantengáis la calma y sobre todo que disfrutéis. Ahora parece ser que ya empieza a ser un poco más sencillo viajar, así que os animamos a que la pidáis. Y ahora ya sí que me voy a ir al chat. A ver, voy a ver si... Vale, cualquier pregunta que tengáis, pues os empezáis a hacer y las voy a ir leyendo y las contestaré lo mejor que pueda, ¿vale? Vale, Silvia, preguntas, prácticas del año que viene, hay que solicitarlo en el curso que viene. En efecto, sí, si lo que quieres es en el 22-23, espérate a finales de mayo o así, principios de junio, que es cuando ya tendremos si no está publicada, estará a punto, ¿vale? Las convocatorias en circunstancias normales las publicamos en el mes de junio. Y el primer plazo de solicitud pues se hace en cuanto se publica la convocatoria en el DOC, a partir del día siguiente, que normalmente es a mediados de julio, pues hasta primeros de septiembre suele ser, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo veremos. Vale, tengo otra pregunta. Vale, Guardi, vale. ¿Es necesario tener un mínimo de créditos superados del año anterior a la convocatoria? En este caso, el requisito, bueno, eso lo va a decir tu plan de estudios. Tienes que tener matriculada la asignatura de prácticas. Si en tu plan de estudios ya te han permitido matricularla, porque ya digo, cada plan de estudios es diferente,
pues sí que podrás. Nosotros lo que hacemos es comprobar. Tú ahora, o sea, ahora cuando la pidas, pides la práctica y nosotros la concedemos, por ejemplo, en el primer plazo, el plazo más complicado para nosotros es el primer plazo, ¿vale? Que se abre, pues eso, como decía, entre julio y septiembre. ¿Por qué? Porque ahí, bueno, el estudiante que la pide y que se va a ir en septiembre, perdón, sí, a partir de septiembre de 2022, ¿vale? En ese momento, cuando la pedís en julio, pues no tenéis todavía, bueno, a veces sí, a veces no, la matrícula aún no la tenéis hecha del curso 22-23. Entonces, nosotros adjudicamos las becas siempre condicionadas a que cumpláis el requisito. Entonces, nosotras, ¿qué hacemos? Adjudicamos la beca y en septiembre, que ya tienes todos tus créditos o toda tu matrícula, comprobamos si es modalidad A, si tienes las prácticas matriculadas. En resumen, que el requisito ese te lo va a decir tu propio plan de estudios. Vale, Pablo, eres de máster, quieres hacer prácticas Erasmus, pero no quieres que te convaliden créditos. Vale. Si tú ya has hecho, o bien no tienes prácticas en tu plan de estudios, o ya las tienes hechas, claro, tienes que tener lo que os decía. No sé si tu caso es que estás matriculado ahora mismo. Si tú estás haciendo el máster ahora mismo, no puedes pedirla ahora. Tienes que esperarte a la convocatoria del curso 22-23 y en ese caso ya serás un estudiante que habrá acabado su máster y podrás pedirlas, ¿vale? O sea, en función de eso podrás hacerlas o no. Silvia, me decías para el segundo cuatrimestre, pero espera que enlace con la otra. Es indistinto el semestre que lo hagas, ¿vale? Pero tienes que hacerlas, si la vas a hacer en el curso 22-23, tienes que hacerlas, pedirlas en la convocatoria 22-23 que aún no ha salido, ¿vale? Vale, Juan Gutiérrez. Dices, estoy matriculado en 3 asignaturas del máster. Es una pregunta tan concreta, Juan Gutiérrez, que mejor nos mandas un correo, ¿vale? Porque no acabo de entender muy bien y mejor te la aclaramos, ¿vale? Por correo. Vale, Noelia. Mm, Tu máster está asociado a la Facultad de Medicina. No, no tendrías un máximo de 24 meses, ¿vale? Es que eso está asociado no es porque sea la Facultad de Medicina, sino porque la duración de su ciclo grado es más larga y entonces por eso se dan más meses. En el máster el límite es el mismo, ¿vale? Porque el máster será como mucho de un curso o de dos, ¿vale? Paula, preguntas. Si finalizas los créditos en febrero y solicitas en el plazo de abril Erasmus Plata en modalidad B, no es posible. A ver, te explico, Paula. Yo sé que a veces podéis acabar el grado o el máster antes de tiempo, o sea, pedís una convocatoria adelantada, me examino y ya he acabado y os permiten pedir el título. Pero a efectos de la convocatoria, tú realmente acabas tu grado en el curso 21-22, con lo cual no cumples requisito. O sea, tú puedes pedirla, pero ya en la convocatoria 22-23, con independencia que acabes en febrero o que acabes tu titulación en septiembre, ¿vale? He saltado tu pregunta, Inés, perdona. Me voy para atrás, pues no me da cuenta. Vale, vuelvo. Tu contrato de prácticas es de febrero a junio y te corresponden 4 meses de prácticas, ¿vale? Oye, espérate, a ver. Vale, me corresponden 4 meses de Erasmus, vale, porque tú ya tienes 8 meses y con los 4 completas los 12, vale. No puedes sobrepasar, es decir, si tú solo te corresponden 4 meses de prácticas porque ya tienes tu saldo, digamos que solo te queda eso, no puedes pedir más tiempo. Tu contrato de prácticas tiene que ajustarse el periodo a lo que realmente puedes hacer, ¿vale? Si empiezas antes, a ver, ¿cuánto te quieres ir? A ver, yo siempre doy información ceñiéndome a la beca Erasmus prácticas, es decir, si tú ya estás allí, estás haciendo prácticas, bueno, pues yo, digamos, a efecto de mi beca te voy a pedir siempre que te ajustes a lo que te corresponde. Es decir, si tú ya estás allí, la empresa te lo permite, pero no es lo habitual, ¿vale? Ten en cuenta que tú haces las prácticas en nombre, o sea, autorizada por la Universidad de Valencia en un periodo determinado y tal. No podemos responder por ti en el periodo en el que estás ahí sin tener una beca, ¿vale? Entonces sería bajo tu responsabilidad. Quiero decir que nosotros
solo podemos tener en cuenta que hacemos póliza de seguro, el contrato, se adjudica la beca, toda la documentación es que se tiene que ajustar a lo que te corresponde, no podemos hacerlo de otra manera, ¿vale? Vale, Paula. Bueno, lo mismo que te contestaba ya antes. Tener en cuenta que no es cuando yo acabo mis créditos en febrero, es que realmente estáis matriculados en el curso 21-22 y entonces siempre se va a considerar que habéis acabado en ese curso. Así que tenéis que esperar. Yo entiendo que sería mejor para vosotros, ¿no? Ya que aprovecháis que habéis acabado antes ese curso, me voy. Pero no podéis iros con la beca porque no cumplís el requisito, ¿vale? De modalidad B. María, preguntas más concretas. Pues sí, cualquier duda al correo de prácticas, no, ese no está bien. Os lo pongo. Bueno, lo tenía en la espera, pongo la diapositiva. Es prácticas en Valencia, ¿vale? Lo tenéis ahí, en la diapositiva que veis ahora. Practiques@uv.es, ¿vale? Y bueno, pues no sé, Hilario, si quieres añadir algo, eh, o Natasa, en fin, creo que no sé si he ido muy deprisa. Pero bueno, ya os digo, cualquier duda podéis escribirnos cuando queráis y os responderemos. Dime, Hilario. No, bien, que está todo bien, todo bien. Sí, pues vale, entre otra pregunta, Juan, no has podido entrar, vale. Sí, bueno, esta reunión se está grabando. No sé si pondré esta misma, os cuento. Realmente esta presentación ya la teníais puesta, el PDF lo tenéis puesto ya en la página web. Y tenéis la charla que di, a ver, puede variar un poco, claro, sí, porque está más ajustada a la realidad de ahora. Pero ya teníais, nosotros siempre las charlas, ahora con todo este tema de la pandemia, las dejamos grabadas en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web. O sea, dentro, ahora os diré dónde está, ¿vale? Voy a compartir la pantalla de la página web y así os enseño un poquito dónde está todo. Entonces ya tenéis realmente la charla que di en el mes de julio, pero bueno, seguramente esta también añadiremos, ¿vale? Porque está más ajustada a la realidad de ahora. Voy a ver, Juan. Vale, voy a compartir por último la página web, si os queréis quedar y lo veis en un momentito rápido y os digo dónde está todo, ¿vale? Vale, compartir aplicación, pantalla, compartir. Vale. Vale, voy a irme ahora a nuestra página web. Bueno, voy a ir a la principal de la universidad y así sea más fácil para que lo veáis todo, ¿vale? ¿Me confirmas, Hilario, cuando la veáis en...? ¿No se ve? A ver. ¿La veis? Sí, sí, se ve Ahora, vale. la Esta es página la página, web. vale. Sí, esta es la principal de la universidad en general, ¿vale? Entonces, para venir a ver todas nuestras movilidades tenéis que venir aquí dentro de Relaciones Internacionales, aquí, Relaciones Internacionales otra vez, ¿vale? Vale, aquí vais a ver que tenéis todas las becas que, bueno, que estamos hablando, aquí tenéis la información de Semana Internacional. Nosotros ahora que éramos prácticas, sabéis que podéis cambiar de idioma, castellano, inglés, como queráis, vale, y aquí está la información general, ¿vale? Os decía que como todavía nosotros estamos en la convocatoria 21-22 no lo hemos cambiado, ¿vale? Entonces, la sesión informativa que se hizo en su momento, la tenéis, a ver, aquí, mirar. Es aquí en este enlace tenéis la charla que la dimos en el mes de junio, ¿vale? De momento está esa, sí que ir viéndola. Pero bueno, en breve miraré a ver si publicamos la actual, ¿vale? Perdona, ¿podéis silenciar el micro? No sé si es Hilario o Natasha, por favor. ¿Perdona? ¿Me oyes, Carmen? Dime. ¿Sí? Que no se ve el enlace. No, es que no le he Ah, pinchado. vale. No, no Vale. voy a entrar porque entonces entro en la presentación. Pero bueno, que sepáis que está aquí, ¿vale? Vale, bueno, si queréis entro, pero vamos que esto os va a llevar a YouTube, ¿vale? Y aquí pues está la charla. Bueno, vale, pues aquí tenéis información general de todo. Mirad, aquí lo que os decía de antes de los coordinadores y de prácticas y de movilidad, lo tenéis aquí. Listado de coordinadores de prácticas. Mira, voy a entrar, bueno, no entro porque es un Excel, ¿vale? Y va a tardar un poquito en abrirse. Pero sí que también tenéis coordinadores de movilidad. Perdón. Y aquí, pues, veis que, pues, que soy de biológicas, tengo de biología. ¿Cuál es mi...? Aquí tenéis vuestra coordinadora. Bueno, tenéis los emails y podéis buscar el contacto aquí, ¿vale?
Bueno, ¿qué más os quería enseñar de la página web? Bueno, está la información que tenéis general de todos los plazos. Vale. ¿Qué me interesa? La pestaña esta también os puede interesar, la de trobar una institución, que os la he comentado antes, pero no os la he enseñado. Vale, aquí tenéis. ¿Cómo puedo buscar? Pues mirad, lo que decía antes, hablando con los coordinadores, con profesores, compañeros a lo mejor que han viajado y han ido a Erasmus, podéis preguntar. Y luego aquí, esta base de datos de las empresas es donde tenemos recogidas las empresas a las que han ido otros estudiantes. Voy a ver si me deja abrirlo. Bueno, a veces va lento, pero parece que sí. Vale, pues sí que lo veis, ¿no? Me confirmáis, se ve un Excel, es un Excel simplemente con los datos. Y aquí pues tenéis, podéis hacer la búsqueda por empresa, o sea, perdón, por titulación, por país, que sería lo más fácil, ¿no? Y luego ya pues aquí tenéis datos de contacto. ¿Me podéis dar un feedback, Hilario y Natasha, de que sí que lo estáis viendo? Sí, sí, se ve Sí, bien. vale, vale. Pues aquí tenéis los datos de la empresa, pues si queréis contactar, los emails, que es lo más fácil, ¿no? Y la web, teléfonos y tal, ¿vale? Si es pública o privada. Pues, hombre, yo lo buscaría, pues eso, según el país o según vuestra titulación, ¿vale? Porque así os aseguráis que son empresas que tienen que ver con lo vuestro, ¿vale? Aquí hay otros en contactos, bueno, podéis tenéis acceso a otras páginas web y tal, ¿vale? Vale, aquí es la información de lo que os he enseñado antes, de lo que vais a cobrar. Lo tenéis también aquí, la misma información, ¿vale? Y, bueno, cómo se va a pagar y todo esto, ¿vale? ¿Qué más? Me interesa mucho esta pestaña Documents Utils. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos todo lo que os he contado, los documentos están aquí. Bueno, está compartimentado para el momento en el que estáis, ver qué tengo que hacer. Ahora vosotros estáis en el punto 1, que es el momento de hacer la solicitud. Entonces no os liéis más. Ahora, pues vale, el momento de hacer la solicitud. Sabéis que tengo que hacer la postal electrónica, la conocéis todos. ¿Qué es esto? ¿Vale? Tendríais que ir aquí, bueno, ahora no está abierto, ¿vale? Tendríais que ir a Estudiants y dentro de Estudiants a Movilidad, ¿vale? Ahora mismo no está, veríais aquí la beca Erasmus Prácticas, pero ahora mismo no la veis porque no está abierto el plazo. Cuando esté abierto sí que lo veréis, ¿vale? Bueno, vuelvo para atrás, ¿vale? ¿Qué os quería decir? Vale, se hace por la sede electrónica y aquí tenéis los documentos que decía. Para modalidad A, de haber presentado, pues eso, la asignación de la práctica, aquí lo tenéis para estudiantes de grado o de máster. El acuerdo de prácticas es el documento de Erasmus Prácticas y tenéis tanto para grado más de modalidad A o B. Vale, y luego también, vale, bueno, esto es que remitía a lo mismo, a la charla que di ya antes, en la que os explicaba cómo hacer, bueno, aquí lo tenéis ya, si queréis ir aquí, bueno, esto es un atajo que he puesto para que no saquéis toda la charla, saber que a partir de esta hora, 2 minutos, en esa presentación, tenéis la explicación de cómo rellenar los documentos, ¿vale? Por si alguien quiere verlo, pues ahí lo tenéis. Y lo demás no os lo cuento. Os he contado un poquito lo del convenio de subvención, pero nada, todo esto os olvidáis ahora. Os centráis en buscar la entidad donde queréis ir y en presentarlo a partir de enero, ¿vale? Pues bueno, por mi parte nada más. Yo creo que ya no hay más dudas. El chat está ya tranquilo. Pues lo dejamos aquí. Agradeceros que hayáis venido y nada, ya os digo que cualquier duda, pues la podéis hacer por el correo, ¿vale? Bueno, pues nada más, gracias. Y os animo, sí que os animo, me aprovecho, no sé si quedáis muchos, quedáis poquitos ya, porque prácticas pues ya quedan menos plazos. Mañana doy la charla de programa internacional, no tiene nada que ver con esto, es un procedimiento totalmente distinto, pero bueno, si queréis venir, es mañana a la 1. Y también hay muchas más charlas de Erasmus Estudios, que tenéis todo el programa, os voy a decir dónde tenéis, aprovecho ahora los que os habéis quedado. A ver, comparto de nuevo, comparto aplicación, pantalla, y os digo dónde tenéis la información de la Semana Internacional. Pues eso, si vais a ver, vale, en nuestra página principal tenéis el enlace a la Semana Internacional y aquí tenéis todo, ¿vale? Si os interesa, tenéis todas las presentaciones, tenéis todo el detalle de Erasmus, que hay muchas charlas de cada facultad y aquí abajo tenemos
también, pues la que acabamos de dar, y mañana tenemos nosotras la de programa internacional a las 12 también bueno, en este caso por el canal de YouTube, ¿vale? Tenéis ahí el enlace. Ahora sí, pues ya me despido, ¿vale? Gracias a todas y a todos por venir y a Hilario y a Natasha por la ayuda. Chao.